Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Tenemos una migración masiva de ballenas a los KVK2 y lo estamos viendo durante ya varios días, bro, ¿ok? ¿Y eso qué pasa? Porque, chicos, sencillamente ya va a terminar la migración a KVK2. Es la última vez que vamos a ver migrantes para KVK2. En este momento estamos viendo como el reino 3517 pues está empezando KVK. La verdad es que están avanzando bien como reino. Tienen KVK1 ganado con su estrellita, ¿ok? Y prácticamente que en estos momentos estamos viendo cómo se está dando todos estas migraciones masivas a estos KVKs 2, ¿ok? Fíjense, ya están empezando KVK 2. Y bueno, por aquí en la alianza omnisciente estamos viendo de que tienen 5.8 mil millones de poder. Y esto, brother, estábamos viendo un poco las ballenas que tienen estas alianzas por aquí, brother. Y son espectaculares, bro. La cantidad de poder que tienen. Miren esta, bro, que son o sea, muy jóvenes. Prácticamente que esta es nueva. Y miren la cantidad de poder que tiene y la cantidad de kill points que tienen, ¿ok? Espectacular lo que estamos viendo por aquí. Aunque sí, se supone que no es tan nueva. Es un poco, pues, más o menos, ¿ok? No es tan vieja, no es tan nueva, pero ahí está. Fíjense que prácticamente van siendo amantes de los minions, ¿no? Los minions como que les gusta mucho. Pero fíjense lo que estamos viendo por acá. Y es que muchas ballenas están agarrando para migrar, ¿no? Para estos reinos. Antes de que quiten por fin la cantidad de personas que pueden estar migrando para KVK2. Es que prácticamente que ya nadie de una cuenta muy antigua va a poder migrar para KVK2. Entonces lo que estamos viendo aquí es el fin de una era en este momento. Fíjense este jugador que está por acá, que es M4 MA974. Miren la cantidad de kill point que tiene mi brother. Esto es una de las ballenas más grandes que tiene Rise of Kingdom. Y yo en este momento me pregunto, ¿no? ¿Cómo es posible que una ballena de estas tan espectacular se vayan para KVK2? O sea, ¿qué quieren hacer? Quieren hacer una cantidad de récord tan espectacular de kills que pues no quieren dejar para nadie. ¿O cómo será esto por aquí? Porque para tú tener esta cantidad de kill point has tenido que eliminar tropas y meterle un dineral, pero un billete gordo a Rise of Kingdom para tener una buena cantidad de kill points. Entonces estamos viendo una de las ballenas más espectaculares que puede estar teniendo Rise of Kingdom por aquí en KVK2, ¿ok? Estamos viendo que todas las ballenas, o prácticamente que la mayoría de las personas que puedan estar llegando a KVK2 antes de que llegue diciembre, porque en diciembre, goodbye, ¿ok? Se van a estar yendo todos a KVK2 para arrasar con todas esas tropas T2, T3, T4, con todas esas personas que están empezando a jugar. Y se están yendo estas ballenotas a arrasar con todas esas personas. Aunque lo normal es que se encuentren personas también de su mismo power, ¿no? Se supone que también hay personas que tienen T5. Pero la verdad es que esto ya se sale de control, bro. Esto se sale de control, pero total, porque sí estaban abusando, ¿ok? Estaban abusando y demás con lo que estaban teniendo por aquí. La verdad es que esto es inconcebible. La verdad es que esto no se puede dejar, no se podría, Rise of Kingdom no podría dejar que esto siguiera pasando, porque en KVK2 apenas hay puros compañeros que están empezando, puros Sun Tzu. Hay compañeros que tienen todavía Baibars, marteles, miro, y que llegan estas personas ya con todos sus comandantes top por aquí. Veamos los comandantes que tienen así por encima. Mira, tienen Alejandro maxeado, por supuesto, una cuenta de este tiene que tener Alejandro maxeado, Eduardo maxeado, Genghis Khan maxeado, Saladino maxeado, Minamoto maxeado, por supuesto. Prácticamente que no deja para nadie, ¿ok? No dejan para nadie. Y prácticamente que lo que estamos viendo aquí son muchas personas muy fuertes migrando en estos momentos para KVK2, aprovechando las últimas instancias de poder estar migrando para KVK2. Apenas toque diciembre, creo que es el 4 de diciembre, donde ya no se acaban las migraciones a KVK2 y nadie va a poder migrar a KVK2. Y la verdad es que es espectacular como jugadores pues se siguen yendo para estos KVKs. Miren este, bro, miren este. Este es otro jugador antiguo
que tiene una cantidad de 130 millones de poder, tiene 6.800 mil millones de kill point. Y bueno, llegar a KVK2 significa subir mucho más esas kills, ¿ok? Subir esas kills mucho más. Eso es lo que significa. Entonces prácticamente que se van para KVK2, aprovechan, ¿ok? Aprovechan de que hay pues muchas cuentas bajitas, mucho poder bajito. Y chicos, hacen una cantidad de kill point brutal. Si les soy sincero, si Efraín le es sincero, el KVK pasado hice 60 mil millones. O sea, mi récord en el autócrata, porque tú puedes ver el autócrata por acá. Cuando la gente lo oculta es porque hay algo, ¿ok? Pero en el KVK pasado me hice 62 millones, creo que me hice, de más unidades eliminadas. Pero el récord que tengo aquí en un KVK, lo hice en KVK2, bro, ¿ok? Que bueno, prácticamente que he seriado, quedé prácticamente que terrible de tropas, de tropas eliminadas, porque hemos suarmeado banderas, hemos lanzado rallies, guarniciones, solamente con nuestros pequeñitos comandantes que tenemos por ahí. Entonces prácticamente que en ese punto, chicos, hemos aprovechado en KVK2 hacer esa gran cantidad de kill points. Y esto la verdad es que nos dio una cantidad gigantesca de kill point. No tan gigantesca, porque de verdad es que el récord donde yo quiero llegar es a 100 millones, 200 millones. Eso sí, si en algún punto hay pues aceleradores, recursos, todo esto, ¿no? Entonces, prácticamente que sí, más adelante en las guerras más espectaculares que vamos a ver en los KVKs que se vienen, seguramente vamos a estar llegando a los 100 millones, 200 millones de kill point. Pero vaya que vamos a tener que trabajarlo, pero duro, porque sabemos que esto no es así de fácil, no se logra tan fácil. En algún futuro, a lo mejor lejano, vamos a poder llegar o a poder hacer un buen récord de kills, cosa que Rise of Kingdom nos los permita, ¿no? O sea, poder decir, mira, quiero hacer la máxima cantidad de kill point, quiero ser uno de los jugadores que hacen más kill point, que sabemos que los que hacen más kill point son la gente que le mete mucho dinero. Entonces, no para todos es tan fácil hacer tantas cantidades de kill point. Pero ¿qué opinan, chicos? ¿Cómo las ballenas top se están yendo para KVK2, aprovechando el último mes? Noviembre es el último mes donde la gente va a poder ir para KVK2. O sea que prácticamente que las migraciones de KVK2 ahorita son extremadamente buscadas. Valen muchísimo las migraciones a KVK2. Y seguramente el que ocupe un cupo para migrar a KVK2 van a estar, pero dándole con todo, papá. Y tratando de llegar a esos KVK2 y darle a full, porque ya no va a haber más oportunidades más adelante. Se acaba en diciembre, se acaban las migraciones a KVK2. Así que tampoco recomiendo ir a KVK2, Tampoco recomiendo ir a KVK2 porque las recompensas no son tan buenas como las que están en KVK4. Así que, chicos, ¿qué opinan? Las ballenas migrando en estos momentos para KVK2, que la verdad es que está sumamente top. La imagen nos las ha mandado el compañero, hay que dar los créditos al compañero Dark Saul. Dark Saul no, creo que fue vaya, no lo tengo ahorita, no lo tengo ahorita, pero bueno, seguramente lo vamos a tener por ahí. Lo vamos a tener por ahí en algún punto, ¿ok? Pero lo han mandado los compañeros por ahí, me han dicho, brother, ¿qué pasa? Que las ballenas top se están yendo para KVK2 y prácticamente que los nuevitos, los que tenemos a Sun Tzu, los que tenemos a Baibar, no podemos avanzar. Nos vemos más adelante, chicos, cuídense. Chao, chao.